de esta definición que nos da ese artículo 6 y que lo retoma así también la Ley General de Transparencia y por supuesto la ley local, en Oaxaca tenemos un padrón de 693 sujetos obligados. De estos, pues ya sabemos, tenemos 570 municipios. Entonces, a nivel nacional somos el estado, después de la federación, con el mayor número de sujetos obligados. Esto nos lleva a que tenemos ahora que dar cumplimiento a todo lo que nos señala la ley de transparencia, porque, por supuesto, después de, ya les decía, de la federación, pues somos el estado con mayor número de sujetos obligados. Tenemos que dar cumplimiento y entonces para que, ahora sí, los sujetos obligados puedan ir de la mano y poder realizar, por supuesto, estas acciones que les señala la normatividad, aquí vamos a identificar quiénes son los que participan en este ejercicio del derecho de acceso a la información. Y aquí tenemos, en primer lugar, recuerden otra vez ese artículo 6 de la Constitución, en primer lugar, la sociedad. Esta sociedad que somos todas las personas, todos tenemos el mismo derecho. Entonces, toda persona, recuerden ese artículo 6 de la Constitución, toda persona va a tener derecho de acceder de manera gratuita a los registros de información que tienen en su poder los sujetos obligados. Entonces, la sociedad es el actor principal en este ejercicio del derecho. Vamos a tener a los sujetos obligados, que son las instituciones a las que se le asigna el recurso público, y por supuesto, cuando algún sujeto obligado no le permite a esa persona o a esas personas de la sociedad conocer la información, pues es aquí donde ya participa el órgano garante, el OGAIPO en el caso del estado de Oaxaca. Entonces, no perdamos de vista estas figuras que intervienen en este ejercicio del derecho de acceso a la información, porque vamos a estar trabajando de manera coordinada. Aquí en un primer momento, pues va a ser el sujeto obligado que genera la información, que difunde la información, o el sujeto obligado que da atención a las solicitudes de información. Hasta ahí es solamente la participación de sujeto obligado, sociedad. Sujeto obligado en atención a ya sea la transparencia activa o bien la transparencia pasiva, pues entonces, o reactiva, pues va a estar dando atención ya sea a la difusión o bien a las solicitudes de acceso a la información. Cuando alguna persona de la sociedad siente o considera que se le vulneró ese derecho de acceder a esa información, pues entonces ya viene al órgano garante, ya sea a través de la denuncia o ya sea a través del recurso de revisión, para que la institución que en el estado de Oaxaca tiene el deber de garantizarle ese derecho, pues pueda participar. Y entonces aquí ya se inicia otro procedimiento. Entonces, estas son las figuras que intervienen en este ejercicio del derecho de acceso a la información. No olvidemos, les decía, porque vamos a estar trabajando de manera coordinada. Y aquí me atrevo a preguntarles, ¿alguien de los que estamos en la sala tiene alguna duda o algún comentario? Externenlo, por favor. Pueden interrumpir en cualquier momento, eso a mí se me olvidó, pero pueden ustedes levantar la mano o activar su micrófono en cualquier momento. Entonces, si alguien tiene alguna duda, por favor, los escucho. ¿Nada? Yo creo que no, licenciada, gracias. Creo que no. Gracias, Rosy. Deseamos, los compañeros y las compañeras que están en la salita. Ninguna tampoco, ¿eh? Nada. Bueno, gracias, Iván. Seamos los que están en la sala, ¿todo bien? Todo bien, gracias. Gracias. Bueno, seguimos entonces. Entonces, les decía, ahora bien, ya identificamos quiénes son las figuras que intervienen en este ejercicio del derecho de acceso a la información. Ahora bien, de manera interna y mi sujeto obligado, que ya es mi institución, ¿cómo debemos estar integrados para poder nosotros realizar estas acciones que nos señala la ley de transparencia? Esto partiendo, insisto, de ese artículo 6. Bueno, debemos contar con un comité de transparencia y ahorita en estos días, bueno, los primeros días del mes de enero, que pues sabemos inició una administración en el Poder Ejecutivo, tuvieron ahí, creo que la mayoría, si no es que todos, los sujetos obligados que pertenecen al Ejecutivo, tuvieron ahí una solicitud de cómo está integrado el comité de transparencia, ¿no? ¿Quiénes forman parte del comité de transparencia? Y quiero el acta de instalación de ese comité de transparencia. Bueno, bien importantísimo esta figura del comité de transparencia. Vamos a ver, creo que es el día de mañana, vamos a conocer aquí como las funciones que llevan a cabo cada una de estas figuras.
Sin embargo, es importante que nosotros el día de hoy identifiquemos que en nuestro sujeto obligado deben existir estas áreas. Un comité de transparencia, una unidad de transparencia, y no tenemos problema con las áreas administrativas, porque esto ya está en nuestro organigrama. Somos todas las que integramos esa estructura orgánica. Entonces, el comité de transparencia en estas prácticas de transparencia, en el ejercicio del derecho de acceso a la información y en materia de datos personales, es nuestra autoridad máxima. Entonces, sí es bien importante que exista este comité de transparencia, tiene sus propias funciones, por supuesto, pero es importantísimo que lo tengamos presente porque este comité de transparencia es quien va a definir finalmente si nuestra información pudiese ser clasificada, si nosotros a lo mejor en alguna solicitud de información que tengamos, y esta es una de las formas o de los medios que va a tener la sociedad para el acceso a la información, pues puede ser que en esa atención a esa solicitud de información nos veamos en la necesidad de ampliar el plazo o pedir que se nos apruebe esos 5 días hábiles de más que nos señala la ley de transparencia para poder dar atención a esa solicitud de información. Sin embargo, si nosotros no tenemos ese comité de transparencia, pues ¿a quién le vamos a requerir esa ampliación de plazo? Entonces, es bien importante este comité de transparencia. El comité de transparencia lleva a cabo estas 3 acciones que ustedes ven aquí en el centro de la imagen que tienen en la pantalla, que es o confirma, modifica o revoca las acciones que forman parte de esta figura que ustedes ven aquí. Entonces, nuestro comité de transparencia va a tener la facultad de confirmarnos, modificarnos o revocarnos cuando nosotros como área administrativa solicitemos, la ampliación de plazo, es decir, autorízame los 5 días hábiles que me señala la ley de transparencia para poder dar atención a una solicitud de información. Cuando nosotros tengamos la necesidad de hacer la clasificación de información, recuerden otra vez artículo 6, la ley determinará o establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial. Entonces, cuando estemos ante la presencia de esta clasificación de información, también es el comité de transparencia quien debe participar. De igual manera, cuando nosotros digamos, bueno, pues es que en los registros que tengo en mi poder no existe la información que me están requiriendo, aquí habrá que acreditar por qué la información no existe. Entonces, esas inexistencias de información, que ojo ahí, no es la no competencia del sujeto obligado, sino es sí en mi normatividad está la función, yo debo generar esa información, pero ya no existe, no sé, por X razón. Tal vez la dimos de baja y entonces pues hay que acreditar que realmente se dio de baja esa información, o tal vez es una función nueva, no tenemos registro, no hay evidencia de esa actividad. Entonces, esto es lo que se somete a consideración del comité de transparencia. Y por supuesto, la no competencia del sujeto obligado. Aquí sí, dentro de la normatividad no establece que yo deba generar la información, por lo tanto, vamos a solicitar al comité de transparencia que nos confirme la no competencia de nuestra institución. Entonces, el comité de transparencia, si ustedes ven, no es un área o no son personas que vayan a buscar la información que se va a dar como respuesta a las solicitudes, sino ellos van a analizar las propuestas que les están enviando las áreas administrativas, analizan y finalmente determinan en estos 3 sentidos, o confirman, o modifican, o revocan. Para esto, pues entonces vamos a tener a la otra figura que es la unidad de transparencia. La unidad de transparencia se convierte en ese enlace o en ese vínculo que va a existir entre la sociedad y el sujeto obligado. Recuerden las figuras que intervienen en este ejercicio que les mencioné hace un momentito aquí. Sociedad, sujeto obligado. Va a haber algo que los va a unir y esto va a ser la unidad de transparencia. La unidad de transparencia, entonces, dentro de sus funciones va a ser recibir las solicitudes de acceso a la información o bien de protección de datos personales que haga la sociedad. Y entonces aquí recuerden otra vez ese artículo 6. El sujeto obligado o la institución va a tener el deber de generar información pública y entonces esta información pública o ponerla a disposición o dar atención a los requerimientos que haga la sociedad. Pero también va a tener en su poder información personal. Y entonces, recuerden lo que señala ese artículo 6.
Las personas de la sociedad van a tener acceso gratuito a la información pública y a sus datos personales. ¿Cómo va a ser ese acceso? Bueno, pues en el caso de información pública, pues vamos a tener que poner a disposición de la sociedad de información, porque así lo señala ese artículo 6. Entonces indica, las leyes determinarán la forma en que los sujetos obligados deben difundir información. Ahí está una acción, debo difundir información. Esta información la sociedad va a tener acceso. La otra forma que va a tener la sociedad para allegarse de estos registros va a ser a través de las solicitudes. Y entonces tenemos aquí solicitudes de acceso. Solicitudes de acceso a información pública o solicitudes de datos personales. Entonces, como sujeto obligado vamos a estar atendiendo estos dos tipos de solicitudes. ¿Quién recibe esas solicitudes en mi sujeto obligado? Es la unidad de transparencia. Y la unidad de transparencia, entonces, de manera interna, se convierte en un área de gestión. Gestiona la información que alguien de la sociedad le está requiriendo, pero esta información no se encuentra en su poder, sino está en el poder o en los archivos de las áreas administrativas. Entonces, como la unidad de transparencia es ese vínculo o ese enlace que existe entre la sociedad y el sujeto obligado, recibe la solicitud, la turna a las áreas administrativas, las áreas le hacen entrega de esos registros, prepara la unidad de transparencia esta respuesta que le va a hacer llegar a la persona de la sociedad. Entonces, áreas administrativas, cuando tengan un requerimiento de información, no es que la unidad de transparencia los esté molestando y que quiera su registro, sino alguien de la sociedad está pidiendo información y entonces la unidad de transparencia pues tiene que gestionar esas solicitudes. Ojo aquí, si el área administrativa no entrega información a la unidad de transparencia, ojo, la responsabilidad no es de la unidad, la responsabilidad será del área administrativa a la que se le turnó la solicitud y no dio respuesta. Artículo 6 de la Constitución. La inobservancia de las leyes en materia de transparencia será sancionada. Y entonces aquí, si no hay una respuesta por parte del sujeto obligado, puede ser que esa persona que requirió información y que no tuvo respuesta se inconforme. Y ojo aquí, les mencioné hace un momento, ¿quiénes participan? El órgano garante. Si yo hice una solicitud y no me dieron respuesta, yo me puedo inconformar. Voy con el órgano garante a través de un recurso de revisión y le voy a decir, no me dio respuesta. Ejemplo, Casa de la Cultura no dio respuesta a mi solicitud de información. ¿Qué le pedí? No sé, a lo mejor la integración de su comité de transparencia. Pero no me dieron respuesta. Entonces, a mí me están vulnerando el derecho de acceso porque no me entregaron información. Voy con mi recurso de revisión y es ahí donde interviene el órgano garante. El órgano garante va a emitir una resolución y en esa resolución lo que muy probablemente les diga, te ordeno que entreguen la información en el plazo tal. Y ahora, sujeto obligado, da cumplimiento ahora a esa resolución, pero ojo, ya queda ahí una manchita roja de que hubo un recurso de revisión. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué no dimos respuesta a la solicitud de acceso a la información? Y entonces aquí les decía, estamos aquí con la unidad de transparencia. La unidad de transparencia cumple cuando turna la solicitud de acceso a la información. Ahora, ¿qué me están pidiendo? La sociedad puede preguntar lo que quiera, puede cuestionar lo que quiera. Ahora, es mi responsabilidad de manera interna como sujeto obligado darle el correcto tratamiento a esa solicitud de acceso a la información. Probablemente los registros que me estén pidiendo ameritan ser clasificados. Bueno, mi área administrativa, si yo soy titular de área administrativa, me corresponderá pues proponer esa clasificación de información y someterla al comité de transparencia. Ojo aquí también, cuando estamos hablando de solicitudes de acceso a la información que nos requiera la participación del comité de transparencia, no es la unidad de transparencia la que va a proponer que sesione el comité de transparencia. Es el área administrativa que tiene la necesidad, uno, necesito más tiempo para dar atención a esa solicitud, necesito clasificar información, necesito declarar la inexistencia, o bien mi área no tiene la información. Bueno, pues entonces solicítalo, ¿no? Entonces aquí mucho ojo porque les decía, no es responsabilidad de la unidad de transparencia. La unidad es ese enlace o ese vínculo, gestiona información y ahora nos corresponde a nosotros como áreas administrativas darle el correcto tratamiento a esas solicitudes de acceso a la información. Es dar respuesta.
Entonces, la unidad de transparencia va a ser una persona al interior de su sujeto obligado. Probablemente esta persona o esta área tenga personal habilitado, no lo sabemos, ahí depende de qué tan grande o qué tan extenso sea su sujeto obligado. Puede tener este personal habilitado, que son las personas que le van a auxiliar a esta unidad de transparencia. En la plataforma nacional, cuando estamos hablando de las acciones, ya sea de la recepción de las solicitudes y en particular de la difusión de información, ojo también aquí, vamos a verlo más adelante, pero en cuanto a la difusión de información, de igual manera, recuerden los archivos. Los archivos, cada una de las áreas administrativas tenemos funciones de acuerdo a nuestra normatividad. Entonces, si yo tengo una función, va a ser mi deber, si esta función recae en alguna de las obligaciones de transparencia, será mi obligación dar a conocer esa información, llenar mi formato, ponerlo a disposición en la plataforma nacional. Si alguna persona de la sociedad llega a las instalaciones del sujeto obligado y no sabe cómo usar la plataforma nacional, quiere a lo mejor hacer llegar solicitudes, quiere consultar información, pero no sabe cómo hacerlo, aquí sí es responsabilidad de la unidad de transparencia auxiliarle a estas personas de la sociedad para que puedan tener acceso a la información. No importa si lo que están requiriendo o lo que están buscando no es de mi sujeto obligado, debemos brindarle ese apoyo, esa asesoría a esas personas de la sociedad. De igual manera, cuando hay un incumplimiento a lo que ordena el órgano garante en sus resoluciones, ya sea de recurso de revisión o bien de denuncia, la unidad de transparencia es quien se va a encargar de notificar al superior jerárquico de la persona que tenía o que tiene la responsabilidad de dar cumplimiento. Esto aquí, pues se van deslindando responsabilidades, ¿no? Yo, unidad de transparencia, pues no va a quedar con la responsabilidad, la turno al superior jerárquico pues ya tendrá el deber de notificarle a la persona que está incumpliendo. Esto, porque les decía, recuerden ese artículo 6, la inobservancia de las leyes en materia de transparencia será sancionada. Entonces, si hay alguna sanción, pues se le va a imponer a la persona que no dio cumplimiento, es decir, a la que vulneró el derecho. Y entonces aquí, si es una solicitud y me están ordenando que entreguen la información, pero yo desde mi área administrativa digo que no, entonces pues yo seré el responsable o la responsable de esa sanción que me van a imponer, no la unidad de transparencia, no mi comité de transparencia. Entonces, para que por favor pues tengan ahí presente que tenemos responsabilidades, cada uno, insisto, el comité de transparencia, la unidad de transparencia, y las áreas administrativas. Las áreas administrativas, pues somos desde mi punto de vista, las más ricas, porque es ahí donde se concentra la información. Entonces, cuando alguien requiere información, alguien de la sociedad requiere información, pues ¿en dónde vamos a ir a buscar? A cada una de las áreas administrativas, depende de lo que nos estén pidiendo, pero la función aquí es, si yo recibo una solicitud, yo debo dar atención a esa solicitud. Si yo tengo el deber de publicar información, pues entonces desde mi área administrativa debo generar, preparar, difundir esa información, ponerla a disposición de la sociedad. Si yo tengo la necesidad de clasificar registros, pues entonces yo como área administrativa debo proponer la clasificación de esos registros de información. Si yo no encontré los registros en mis archivos, yo debo proponer entonces la inexistencia de esa información. Entonces aquí cada uno, pues cada una vamos a tener nuestras propias funciones. Entonces, con todo esto que ya les he comentado, vamos identificando nuestras acciones. Y entonces, al interior de nuestro sujeto obligado, vamos a tener que dar cumplimiento a acciones en materia de derecho de acceso a la información, acceso a información pública. También vamos a dar cumplimiento a acciones en materia de transparencia, de datos personales, de archivos y, por supuesto, algunos pues ya están con algunas acciones de gobierno abierto y transparencia proactiva, ¿no? Entonces, son así como pasos, lo básico, pues es obviamente el derecho de acceso, las acciones de transparencia, dar cumplimiento a lo que señala la Ley de Protección de Datos Personales, porque claro que manejamos muchos datos personales. Y entonces aquí, vamos aterrizando esto. En materia de derecho de acceso a la información, o antes de empezar con esto, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Las y los escucho, ¿eh? Está todo clarísimo, licenciada. Gracias, Rosy.
Ivonne, Sandra, Nayeli, ¿todo bien? Sí, por aquí todo bien, todo bien. Monse. Todo Bueno, bien, gracias. Monse de Casa de la Cultura, ¿cierto? Monse ya igual ya tiene un ratito ahí en Casa de la Cultura, entonces ya. Yo creo que Así es, sí, aquí andamos, gracias, no tenemos dudas, Gracias. gracias. Todo claro. Gracias, Sandra. Bueno, entonces seguimos. Entonces les decía, este derecho de acceso a la información, de acuerdo ya a lo que nos indica la Ley General de Transparencia, comprende estas 5 acciones. La búsqueda de información, investigar esos registros, solicitar, por supuesto, registros de información que tienen los sujetos obligados. Y aquí ya entra la acción de la sociedad. Si yo solicito, pues tengo derecho a recibir y esta información aquí ya un tanto, pues empatándola con la libertad de expresión, pues ya cada uno decide si difunde o no esos registros de información. Entonces vamos a ir viendo en particular ahorita la búsqueda y las solicitudes de información, que es lo que nos tiene el día de hoy aquí reunidos. Y entonces, los sujetos obligados pues van a tener, les decía, donde alguien de la sociedad tiene el derecho, pues en alguien debe recaer la responsabilidad. Y entonces la sociedad va a poder realizar estas acciones que ya les decía, la búsqueda o bien solicitar información. Esto vamos a llegarnos de registros que tienen los sujetos obligados. Y entonces, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, a nivel nacional, con la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia, se ordena la creación de una herramienta tecnológica que nos va a servir para ejercer el derecho de acceso a la información. Y entonces vamos a tener una plataforma nacional de transparencia. Esta plataforma nacional de transparencia, y aquí les decía hace un momento si alguien era nueva en estas tareas de transparencia y de acceso a la información, y aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Saben cómo está integrada la plataforma nacional de transparencia? No. No, gracias. ¿Alguien más? ¿Saben o no saben cómo está integrada la plataforma? Si no quieren hablar, escríbanlo en el chat. Yo aquí los veo. No pasa nada si me dicen no, yo les explico cómo está integrada. No se preocupen. Aquí lo importante es que vayamos aprendiendo, ¿eh? Bueno, pues yo tampoco sé. Gracias. Ok, bueno. Entonces les comento. Plataforma Nacional de Transparencia. Es una herramienta, ya les decía, que nos va a servir. Vamos a utilizarla. Recuerdan, ahora sí, esto sí se lo saben porque se los acabo de decir. ¿Quiénes son las figuras que participamos en el ejercicio del derecho de acceso a la información? Esto sí, se los acabo de mencionar. ¿Y sabemos o no sabemos? Ajá. Dice Sandra, sujetos obligados y órgano garante, ¿ok? ¿Quién más? O nada más nos quedamos con esos dos. El usuario, el solicitante de la información. La persona de la sociedad. Entonces son 3. No se les olvide, por favor, porque esto lo vamos a ir arrastrando siempre, ¿eh? Entonces, en la Plataforma Nacional de Transparencia vamos a poder participar las 3 figuras. La sociedad cuando, y aquí les regreso un poquito, permítanme, aquí, cuando busca información, cuando investiga información, cuando solicita y cuando recibe esos registros de información. Entonces, vamos en la siguiente. La Plataforma Nacional de Transparencia la vamos a estar utilizando esas 3 figuras. La sociedad, ¿cómo va a utilizar esa plataforma? Bueno, pues le va a servir para hacer esas búsquedas de información o para hacer esas consultas de registros que los sujetos obligados están poniendo a disposición. Entonces, para que la sociedad pueda consultar o pueda revisar esa información, primero el sujeto obligado debe cumplir con sus obligaciones de transparencia, es decir, poner a disposición información, y así ya la sociedad pues va a tener esos registros que, sí, la información que le sea útil o solamente por curiosidad que quiere ir y revisar. Entonces, va a estar utilizando la sociedad, la va a utilizar el sujeto obligado porque en algún medio tiene que poner a disposición de la sociedad esos registros de información. Entonces la utiliza la sociedad
Y la utiliza también el órgano garante, porque aquí pues hay que darle seguimiento a esos medios de defensa que tiene la persona de la sociedad cuando el sujeto obligado no atiende sus requerimientos. Entonces, Plataforma Nacional de Transparencia está integrada por 4 sistemas. Un sistema que se llama Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información o SISAI. Este sistema lo utiliza la sociedad para hacer llegar las solicitudes de información, pero también es el que utiliza el sujeto obligado para dar atención a esas solicitudes, solamente solicitudes, ese SISAI. Si de esas solicitudes no tenemos una respuesta o probablemente la respuesta no satisface la necesidad de esa persona solicitante o el sujeto obligado la está entregando cualquier cosa menos lo que pidió, se pueden conformar y entonces entra ya en funcionamiento el siguiente sistema que se llama Sistema de Gestión de Medios de Impugnación. Este sistema de gestión de medios de impugnación solo lo utiliza la sociedad, ¿sale? Entonces, a través de pues me voy a inconformar, voy a presentar mi recurso de revisión, que propiamente es un formulario, y este formulario lo voy a llenar con los datos que me requiere y lo envío. Cuando envío ese recurso de revisión es que aparece ahora el órgano garante. El órgano garante recibe a través de la misma plataforma, recibe ese recurso de revisión y ahora este recurso se le tiene que notificar al sujeto obligado para que le dé trámite y dé atención a lo que le requiere el órgano garante, esto en cumplimiento de la ley de transparencia. Entonces, esa comunicación que se da entre el órgano garante y el sujeto obligado es a través de un siguiente sistema que se llama SIGEMI, SICOM, Sistema de Comunicación. Esto es derivado del SIGEMI, Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, y la notificación se da a través de ese SICOM, Sistema de Comunicación. Este sistema de comunicación, entonces, es el medio o la herramienta que van a estar utilizando el sujeto obligado con el organismo garante para dar trámite hasta la resolución y cumplimiento, por supuesto, de esa resolución, de esa inconformidad que tiene la persona de la sociedad que requirió información y no tuvo respuesta o le entregaron cualquier cosa menos lo que estaba pidiendo. Entonces, hasta ahí está meramente esa acción que tiene que ver con las solicitudes de acceso. Entonces, SISAI para presentar solicitudes, para recibir solicitudes, para dar atención a solicitudes. SIGEMI, cuando no estoy de acuerdo con lo que me está proporcionando el sujeto obligado, me inconformo y presento mi recurso de revisión. SICOM es la herramienta que va a estar utilizando el órgano garante con el sujeto obligado para dar seguimiento y dar atención a esos medios de inconformidad que tiene la persona de la sociedad. Y el siguiente sistema que integra la Plataforma Nacional de Transparencia es el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia. A través de este sistema es que vamos a dar cumplimiento a eso que señala el artículo 6 de la Constitución de poner a disposición la información que estamos generando. Para esto, pues la propia ley de transparencia, porque recuerden que nos dice, las leyes establecerán la forma en que los sujetos obligados van a poner a disposición la información. Entonces, para esto, la Ley General de Transparencia nos indica que va a ser a través de esa Plataforma Nacional de Transparencia, en particular, este sistema de portales de obligaciones de transparencia. ¿Qué información vamos a dar a conocer en este sistema? También la ley de transparencia ya nos indica cuáles son esos registros que debemos poner a disposición de la sociedad. Entonces, el derecho de acceso a la información pública, las personas de la sociedad lo van a poder realizar a través de esa herramienta que ya les mencioné, la Plataforma Nacional, ya sea haciendo solicitudes o consultando información. Entonces, va a ser esa plataforma indispensable para que nosotros podamos pues garantizarle a la sociedad ese ejercicio del derecho de acceso. Y entonces, los sujetos obligados para dar cumplimiento a estas acciones de transparencia que les señala la ley general y, por supuesto, la ley local, uno, ya les decía, pues vamos a identificar primero cuáles son nuestras funciones, nuestras competencias o atribuciones que tenemos de acuerdo a nuestra normatividad. Entonces aquí, bien importante, no somos nosotros como órgano garante que les vamos a decir qué es lo que tienen que hacer, sino hay que consultar nuestra normatividad, llámese ley orgánica, llámese reglamento, llámese manuales,
ahí vienen establecidas las funciones o competencias que tiene cada una de las áreas administrativas que integran a los sujetos obligados. Entonces, bien importante identificar esto porque estas actividades nos van a llevar ahora a generar documentos, a generar esos documentos de archivo que ya les mencioné y que deben tener su propio tratamiento. Entonces, mi función me va a llevar a generar esa documentación y de esta documentación, ahora sí, con mis obligaciones de transparencia, que no es otra cosa más que esas funciones que llevo a cabo, que desarrollo al interior de mi sujeto obligado, voy a identificarlas o voy a empatarlas con lo que establece la ley de transparencia. Entonces, conozco mis funciones, ahora voy a identificar las obligaciones de transparencia que contiene esa ley de transparencia. Entonces, ahorita los vamos a ver para que vayan ustedes ya conociendo el contenido de ese artículo 70 y, por supuesto, las obligaciones específicas. Ahora bien, de estas obligaciones de transparencia por sujeto obligado, aquí ya van a trabajar con áreas administrativas, pero aquí ya se hace un documento por sujeto obligado y este documento se llama tabla de aplicabilidad. Esta tabla de aplicabilidad surge de esas funciones que tengo y que ya les decía, estas funciones finalmente representan las obligaciones que me marca la ley de transparencia. Entonces, esta tabla de aplicabilidad es un documento indispensable que deben tener los sujetos obligados, esto antes de empezar con las prácticas de difusión de información. Entonces, todos los sujetos obligados debemos tener esa tabla de aplicabilidad. Ahorita les voy a indicar o les voy a mostrar cómo está integrada esta tabla de aplicabilidad. Ahora bien, ya que tenemos esa tabla de aplicabilidad, ahora sí, las áreas administrativas vamos a tener el primer acercamiento con los formatos que son los que la ley señala que debemos utilizar para la difusión de información. Recuerden ese artículo 6 de la Constitución. La ley establecerá la forma en la que los sujetos obligados deben publicar información. Entonces, ya desde el Sistema Nacional de Transparencia están autorizados, aprobados. Esos formatos son unos formatos Excel, que es la herramienta a través de la cual vamos a poner a disposición de la sociedad los registros que ahí mismo nos requieren. Ahora bien, esos formatos, ya que los llenamos, ya que identifiqué cuál es mi función, ya me asignaron ese formato, ahora sí, esta información la vamos a difundir. ¿Cuáles van a ser los medios para la difusión de información? Ley General de Transparencia, ¿qué nos indica? Los sujetos obligados deben poner a disposición de la sociedad la información que corresponde a sus obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia y en su sitio institucional de Internet. Ahí están las dos vías. Plataforma Nacional y el sitio institucional. Recuerden, Plataforma Nacional está integrada por 4 sistemas. No los 4 nos sirven para la difusión de información. Les mencioné uno. ¿Sí lo identifican? A ver. Sí, gracias, Sandra. ¿Sí? Entonces recuerden, la difusión de información es en Plataforma Nacional de Transparencia y en el sitio institucional. Plataforma Nacional a través del sistema de portales de obligaciones de transparencia. ¿Sale? Ese es el medio que vamos a utilizar para la difusión de información. Y bueno, ya una vez que nosotros hacemos esa difusión de información, ponemos a disposición esos registros, ojo, no es única vez y ya a lo mejor dicen, bueno, pues ya publiqué en enero, ya me olvido de todo el año de estar difundiendo información. No es así. La ley de transparencia nos requiere que esa información se tiene que estar actualizando, nos indica por lo menos cada 3 meses. Entonces, van a existir muchos formatos y esto va de la mano con nuestra tabla de aplicabilidad. Se tiene que estar actualizando la información. La mayoría de las fracciones que contiene ese artículo 70 sí se actualizan de manera trimestral, otras no. Eso ya depende de la fracción. Entonces, nuestro deber, ojo, áreas administrativas, no unidad de transparencia, no comité, áreas administrativas. Aquí ya estamos con áreas administrativas. Entonces, debemos actualizar, validar esa información que nos requiere nuestra ley de transparencia como deber de transparencia que tenemos. Entonces,
si nosotros ya publicamos información, vayamos a ver qué es lo que contienen. Ahorita igual les voy a comentar un poco de los lineamientos técnicos generales para que ustedes sepan que en esos lineamientos técnicos generales existen también unas herramientas que son unas tablas, en una en particular que se llama tabla de actualización y conservación de la información. Y en esta nos va marcando cada qué tiempo debemos publicar información y qué tantos registros debemos conservar en esa plataforma y en el sitio institucional. Esto finalmente nos va a servir porque, recuerden, el órgano garante también forma parte de las figuras que intervienen en este ejercicio del derecho de acceso a la información. Entonces, órgano garante, nos toca garantizarle a la sociedad el ejercicio del derecho de acceso a la información. Y dentro de este garantizarle a la sociedad este ejercicio, llevamos a cabo una acción que se llama de verificación. Esta verificación no es otra cosa más que revisar las obligaciones, revisar los registros de información que los sujetos obligados están poniendo a disposición de la sociedad. Uno, que utilicen la plataforma nacional, que publiquen la información en esa plataforma, en particular en ese CIPOD, que estén actualizando, que estén validando esos registros de información, primero porque es que publiquen, que actualicen, que validen, que esta información para la difusión estén utilizando los formatos ya autorizados por el Sistema Nacional de Transparencia. Entonces, esto es una acción de verificación. Todo esto lo debe cumplir el sujeto obligado. Ojo, sujeto obligado, y el sujeto obligado lo integramos todas las áreas administrativas. Entonces, todas estas tareas no son también de la unidad de transparencia, sino son de todas las áreas administrativas. Y entonces, para esto, para poder nosotros identificar qué información es la que debemos poner a disposición de la sociedad, es importante que vayamos identificando primero, pues, las obligaciones. La ley señala así obligaciones de transparencia y de estas obligaciones las clasifica en obligaciones comunes y obligaciones específicas. Recuerden la definición de sujeto obligado que nos indica es cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial. También son sujetos obligados los partidos políticos, los fideicomisos, fondos públicos, etc. Obligaciones comunes. Comunes las tenemos todos los sujetos obligados, por eso se llaman así comunes. Vamos a compartir todas esas obligaciones. Sin embargo, el contenido de las mismas pues ya dependerá de la actividad o de las funciones que tenga cada sujeto obligado. Cuando nosotros identificamos estas obligaciones comunes y obligaciones específicas, esta información que nos requiere la ley, ojo, aquí estamos ante la presencia de la transparencia activa. Nosotros como sujeto obligado de manera activa, sin necesidad que alguien nos pregunte, estamos poniendo a disposición de la sociedad estos registros de información. ¿Esto qué representa? La información pública de oficio. No va a haber una solicitud, no va a haber un requerimiento de parte de la sociedad, sino nosotros estamos cumpliendo con lo que nos señala la ley. Entonces, ojo aquí. Si nosotros realmente queremos ser un sujeto obligado transparente, por lo menos debemos dar cumplimiento a estas obligaciones de transparencia, obligaciones comunes, obligaciones específicas. Ya si nosotros queremos también ser un sujeto obligado transparente, pero que también atienda a estos requerimientos de la sociedad, aquí estamos, ya les mencioné hace un momento, ante esta transparencia reactiva, que nosotros pues vamos a estar reaccionando ante a los requerimientos que haga la sociedad, que son las solicitudes de acceso a la información. Entonces, estas obligaciones de transparencia, en particular las comunes, las vamos a identificar en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia. Son un total de 48 fracciones y entonces de estas 48 fracciones es que tenemos que hacer este documento que les mencioné, la tabla de aplicabilidad. El último párrafo de ese artículo 70 y así también el último párrafo del artículo 19 de la Ley Local de Transparencia, el 70 de la Ley General y el 19 de la Ley Local, nos indican que los sujetos obligados deben informar al órgano garante de su entidad federativa, que en el caso de ustedes pues es el OGAIPO, cuáles de estos rubros que contiene este artículo 70 les son aplicables. ¿Cómo vamos a saber qué me aplica y qué no me aplica? Porque mi normatividad me lo va a ir señalando. Entonces, para hacer esa tabla de aplicabilidad, primero recuerden lo que les mencioné en esta lámina. Primero debo identificar, debo conocer cuáles son mis funciones, cuáles son mis competencias y cuáles son las atribuciones que me señala mi normatividad, porque ahora voy a tener la necesidad de identificar eso
con este contenido del artículo 70 de la Ley General de Transparencia. Y entonces, estas 48 fracciones van a quedar distribuidas en todas las áreas administrativas que integran el sujeto obligado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, esto lo vamos a plasmar en este documento que se llama tabla de aplicabilidad. Esta tabla de aplicabilidad no es otra cosa más que este documento que nos va a ir indicando cuáles de ese contenido del artículo 70 sí le aplican a mi sujeto obligado. Y ahora también aquí vamos a ver reflejada la estructura orgánica de mi institución, porque voy a señalar, bueno, esta fracción, ejemplo, la fracción 1 sí me aplica, pero también voy a señalar al interior de mi sujeto obligado quién es el área administrativa responsable de, ya sea, generar o resguardar esa información. Y entonces aquí ya voy a saber que la difusión de esa información, de esa fracción 1, le va a corresponder a, ejemplo, ¿no? A la dirección de asuntos jurídicos o departamento jurídico de mi sujeto obligado. ¿Qué va a pasar con el resto de las áreas administrativas? Nosotros nos olvidamos de esa fracción. No es mi competencia. Porque no está dentro de mis funciones que yo deba generar o que deba tener esa información, sino ese es meramente de asuntos jurídicos. Y entonces el formato de la fracción 1 le corresponderá a esa área y a mí me tocarán otros, pero ese formato no. Entonces, esto nos lleva a que todas las áreas administrativas de nuestro sujeto obligado deben conocer esta tabla de aplicabilidad porque aquí van a identificar qué fracciones y qué formatos les corresponde llenar y esta información publicarla en esa plataforma nacional de transparencia, ya les decía, a través del sistema de portales de obligaciones de transparencia. Esta tabla de aplicabilidad, el órgano garante ya tiene una que es la tabla de aplicabilidad integral, es una tabla modelo, la cual pues ya existe una por sujeto obligado. Entonces, esta que ustedes ven aquí en la pantalla, por ejemplo, ahí habrá que revisar la de ustedes. Esta que es de la Comisión de Límites, esta pues ya está con las fracciones que sí les aplican, esto sí lo hace el órgano garante, pero aquí esta tabla está incompleta porque no tiene las áreas administrativas. Entonces, el órgano garante sí aprueba esta tabla de aplicabilidad, pero le falta la validación. Entonces, aquí, al interior del sujeto obligado, deben trabajar esta tabla de aplicabilidad para ir definiendo las áreas administrativas que tienen el deber de generar o resguardar esa información, ¿vale? Entonces, si su tabla está así, hay que trabajarla para que esté actualizada y esté validada, por supuesto, por el órgano garante. Entonces, en la tabla de aplicabilidad, lo que vamos a ver reflejada es nuestra estructura funcional, que es cada una de las fracciones que integran ese artículo 70, pero también vamos a ver nuestra estructura orgánica, que son el nombre de las áreas administrativas que tienen en su poder la información que corresponde a estas obligaciones. Ahora bien, estas áreas administrativas ahora van a tener la responsabilidad del llenado de los formatos o del formato que establece en esta tabla de aplicabilidad, ¿sale? Entonces, esta tabla es como el primer documento que debemos tener antes de la publicación de las obligaciones de transparencia. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? No tengo dudas, Lick, gracias. Gracias. ¿Alguien que tenga dudas o comentarios, chicos o chicas? Todo claro. No, claro, bueno, seguimos entonces. Entonces, ahora bien, ya que identificamos esas obligaciones de transparencia, esta información ahora la tenemos que llevar a su difusión. Ya llenamos los formatos, ya identificamos esos formatos, ya preparamos la información. Ahora sí, vamos a la difusión. Esta difusión, recuerden, ya les mencioné, la vamos a hacer a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. La plataforma, el medio, la herramienta que vamos a utilizar, pues es este sistema de portales de obligaciones de transparencia. De igual manera, esta información que ya estamos publicando en esta Plataforma Nacional de Transparencia, también la tenemos que difundir en nuestro sitio de internet, en la página institucional del sujeto obligado. En el Poder Ejecutivo, pues tienen un sistema a través del cual van a estar publicando la información. El resto, pues tenemos que contar con un sitio o un portal institucional para poder publicar la información. Ojo, primero publiquen en Plataforma Nacional de Transparencia para descartar los errores
y después publicamos esa información igual en nuestra propia página. Hay, bueno, unos parámetros de las páginas institucionales y que nos señalan, pues, que en nuestro portal o en nuestra página debe existir una pestañita que se llama transparencia. En esa transparencia, al darle un clic, pues nos debe desplegar ahí obligaciones del artículo 70 y así las que tengamos específicas, tanto de ley general como de ley local de transparencia. De igual manera, pues debe contar con un buscador temático para que pues, se le sea fácil a la sociedad hacer la búsqueda de estos registros de información. Ahora bien, esto que ya también les comenté. Esta información que corresponde a estas obligaciones de transparencia, si bien ya la publicamos, hay que estar muy atentos y atentas cada qué tiempo nos va a tocar estar actualizando esta información, porque nos dice, sí, vas a publicar, ¿no? Que es el deber, publica tu información, pero también nos señala, actualiza esos registros de información. Y entonces aquí nos indica la Ley General de Transparencia. Estos registros de información se tienen que estar actualizando por lo menos cada 3 meses. Y vamos a contar nosotros con 30 días naturales, ojo aquí, no son hábiles, son naturales, posteriores al cierre del periodo o ejercicio para hacer la difusión de información. Entonces recuerden, la actualización de información se tiene que hacer por lo menos cada 3 meses. Ahí hay un periodo trimestral, pero no todas las fracciones son trimestrales. Para esto vamos a consultar un documento que se llama Tabla de Actualización y Conservación de la Información. En esta tabla, otra vez, vienen descritas cada una de las fracciones que integran el artículo 70 y así el 71, que son obligaciones específicas. Entonces, aquí vamos a identificar cada qué tiempo nos toca actualizar nuestra información. Insisto, Ley General dice por lo menos cada 3 meses, pero no todas las fracciones se actualizan cada 3 meses. Entonces, hay algunas, sí, la mayoría son trimestrales, pero otras son semestrales, otras son anuales, por eso nos señala. Vamos a tener 30 días naturales posteriores al cierre del periodo trimestral o semestral, o ejercicio, que va a ser todo un año completo, para hacer la actualización de esa información. Entonces, aquí hay que estar muy atentas con esa tabla de aplicabilidad para que nosotros identifiquemos nuestros formatos. Ya que identificamos formatos, ahora sí voy a consultar mi tabla de actualización y conservación de la información para que sepa cada qué tiempo debo estar actualizando los registros que le corresponden a mi área administrativa. Por eso les decía, esta tarea no es de la unidad de transparencia, sino que ya nos involucra a todas las áreas administrativas del sujeto obligado. Lo que me interesa ahorita, esto ya lo veremos en el tema de lineamientos y carga de información en el CIPOD. Ahorita lo que me interesa es que identifiquen que cada 3 meses se tiene que estar actualizando la información y que tenemos 30 días naturales posteriores para hacer esas acciones o esas actividades, ¿sale? Entonces, ahora bien, hasta ahí terminaríamos con el tema de obligaciones de transparencia. Aquí, ya les decía, pues vamos a tener que generar información, preparar la información, conocer nuestra tabla de aplicabilidad, acercarnos con los formatos, hacer ese llenado de formatos, identificar el sistema de portales de obligaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia, también tener ahí el contacto con nuestra área de informática o sistemas, ahí depende el nombre que tenga su sujeto obligado, porque nos vamos a estar coordinando para hacer la publicación también de esa información o de estos formatos en nuestro portal o en nuestro sitio institucional, y entonces todo esto representa acciones de transparencia. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Las formas y los medios, ya se los comenté, la plataforma nacional, nuestro sitio institucional para hacer esa difusión de información. Para esto, pues vamos a utilizar los formatos que ya están autorizados desde el Sistema Nacional de Transparencia. Ya cuando veamos lineamientos y formatos, pues ahí ya les voy a mostrar un formatito, vamos a ir llenando un formato para que ustedes ya tengan pues el conocimiento ya de cómo se lleva a la práctica todo esto. Entonces, nuevamente, ¿dudas, comentarios que tengan? ¿Nada? Bueno. Seguimos entonces. Entonces, hasta ahí es la búsqueda o la consulta que hace la sociedad de estos registros de información que nosotros previamente trabajamos. Ahora bien,
de aquellos registros que no están en la plataforma porque no corresponden a obligaciones de transparencia, no es información pública de oficio. Entonces, para que la sociedad pueda tener acceso a estos registros, pues lo que va a hacer es utilizar una herramienta que se llama solicitud de acceso a la información. Ahora bien, aquí ya entramos con esta etapa del ejercicio del derecho de acceso a la información, en particular con la modalidad de solicitud de información. Para hacer consultas de información de esos registros que ya les mencioné previamente que corresponden a nuestras obligaciones de transparencia, pues la sociedad ingresa a plataforma y no es necesario que se registre para hacer esa consulta o esa búsqueda de esos registros de información. Esto ya el sujeto obligado lo puso a disposición y toda persona va a poder consultar esos registros, va a poder tener acceso a esa información. Recuerden, representa información pública de oficio. Cuando la información no está disponible porque a lo mejor no corresponde a esa información pública que tiene el deber el sujeto obligado, pero sí genera esa información, entonces pues la sociedad va a poder requerir esos datos, esos registros que tiene el sujeto obligado, y para esto va a utilizar las solicitudes. Y entonces aquí, estas dos van a complementar ese derecho de acceso a la información. Entonces, acceso a información pública, pues es toda aquella que ya nosotros pusimos a disposición. Sin embargo, les decía, hay ciertos registros que no corresponden a esas obligaciones de transparencia, pero sí pueden tener acceso a través de solicitudes. Y entonces, las solicitudes vamos a tener, ya les decía, dos tipos de solicitudes. Aquí la unidad de transparencia es el área que en primer lugar va a tener ese contacto con estas solicitudes y entonces debe identificar muy bien los requisitos dentro de estas solicitudes para poder determinar si se trata de una solicitud de acceso a información pública o se trata de una solicitud de datos personales. Recuerden, todas las personas de la sociedad van a tener derecho de acceder de manera gratuita a la información pública, pero también a sus datos personales. Entonces, por eso vamos a tener estos dos tipos de solicitudes. Entonces, cuando estemos hablando de una solicitud de acceso a información pública, aquí basta con que esa solicitud vengan estos 4 requisitos. 1, el nombre del sujeto obligado. Es mi institución, por ejemplo, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca. Ese es mi sujeto obligado. Ya lo identificaron. Ya sé que sí le corresponde a mi sujeto obligado. Dependerá del contenido de la solicitud para determinar si esa solicitud sí le corresponde generar la información al sujeto obligado o no. Entonces, aquí ya identifiqué, sujeto obligado es SEAMO. Ahí ya está la solicitud. Bueno, ¿qué quiero de SEAMO? Imaginemos que le estoy pidiendo actas de sesión de cabildo del municipio de Oaxaca de Juárez. Entonces aquí sí ya seleccioné el nombre del sujeto obligado, pero lo que estoy requiriendo no le corresponde a la Comisión de Arbitraje Médico. Entonces aquí es importante, ya les mencioné hace un momento cuando vimos la figura del Comité de Transparencia, que el área administrativa identifique, ya en este caso pues va a ser la unidad de transparencia porque va a ser el primer contacto que tiene esa solicitud, que es, a ver, me estás pidiendo actas de sesión de cabildo del municipio de Oaxaca de Juárez, a mí no me competen porque nosotros no generamos esas actas de sesión de cabildo, pero sí mi sujeto obligado está bien identificado. Entonces aquí el tratamiento que le voy a dar a esa solicitud, ¿qué sería? Ampliación de plazo, clasificación de información, inexistencia de información o no competencia del sujeto obligado. Ustedes díganme, por favor, porque es algo que van a estar viendo en sus sujetos obligados, ¿eh? ¿Qué tendríamos ahí? ¿Tenemos información para darle acceso? No tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a necesitar hacer en ese caso? Ya identifiqué que yo no tengo esa información, pero ¿qué acción corresponde? ¿Una inexistencia o una no competencia? Una no competencia. No me compete, la normatividad no me señala que yo debo generar esa información. Y ojo aquí, ¿quién determina esa no competencia? El comité de El Comité de Transparencia. Exacto, ojo ahí, porque ahí van a tener que pasar esa solicitud a Comité de Transparencia para que el Comité de Transparencia confirme la no competencia de su sujeto obligado.
¿sale? Entonces, ahí depende de lo que vengan en la solicitud para que ustedes den el tratamiento a ese requerimiento. Entonces, nombre del sujeto obligado, la descripción de la información o del documento que necesita esa persona de la sociedad, de igual manera, algún lugar o algún medio para recibir las notificaciones. Ojo aquí porque pasa algo chusco. A veces dicen, quiero que me notifiquen, no sé, al correo electrónico, pero no señalan el correo electrónico. La mayoría que está utilizando plataforma, pues ya las notificaciones dice, si haces tu requerimiento a través de plataforma, se entiende que la notificación y la entrega de la información la aceptas a través de plataforma. Pero si nos señala que va a ser a través de un medio distinto, pues entonces tenemos que notificarle a través de ese medio distinto. Ojo, en la notificación no significa que ya le estemos entregando la respuesta de lo que nos está requiriendo, sino puede ser que en esa notificación, si la solicitud no es clara, no es entendible, no especifica qué es lo que quiere, nosotros ahí podemos prevenirle. La prevención pues no es otra cosa más que requerirle más datos para que podamos dar atención a esa solicitud de información. Entonces, la notificación sí es importantísima, les decía, sobre todo cuando hacemos esos requerimientos a esa persona para poder entregarle la información que nos está pidiendo. Y el otro punto que debe venir también dentro de las solicitudes de acceso a información pública es cómo quiere recibir la información. Y aquí, por favor, no cambien la modalidad, porque si cambiamos esa modalidad, puede ser que esa persona no esté de acuerdo y también presente su recurso de revisión. Ojo. Nuestro deber como sujetos obligados es darle atención a todas las solicitudes y si esa persona a lo mejor es hablante de alguna lengua indígena y la solicitud la hace llegar en esa lengua indígena, tenemos que darle atención en esa lengua indígena si es así como pidió la información. Es decir, la respuesta la quiero en zapoteco, la quiero en maya, la quiero, no sé, en mixteco, lo que sea. Nosotros tenemos que darle atención en esa modalidad como la esté requiriendo, ¿vale? Si no lo hacemos, puede ser que se inconforme, presente un recurso de revisión y al final del día el órgano garante les va a ordenar que hagan la respuesta en la lengua en la que está pidiendo esa persona solicitante. Entonces, vean, 4 requisitos suficientes para esa solicitud. Ojo aquí, cuando estemos ante la presencia de solicitudes de acceso a información pública, el nombre de la persona solicitante no es requisito indispensable. Entonces, alguien dice, es que mandaron la solicitud, pero no viene registrado un nombre. Entonces, ¿cómo le contesto? Bueno, pues, estimado solicitante, si le quieren poner el estimado o solicitante, y con eso es suficiente para que ustedes entreguen la respuesta, ¿sale? Entonces, así con las solicitudes de acceso a información pública, cuando estemos hablando de solicitudes de datos personales, aquí sí, ojo, es bien importante que esa persona que está solicitando el acceso, la rectificación, la cancelación, oposición o bien la portabilidad, señale su nombre, porque aquí estamos hablando de información personal. Entonces, como sujeto obligado, el primer contacto, ya les decía, va a ser la unidad de transparencia. Deben tener la certeza de que quien está ejerciendo los derechos, pues es el titular de esos datos o su representante. Recuerden que cuando estamos ante el tratamiento de datos personales ya nos convertimos en sujeto responsable de brindar protección a ese grupo de información, a esos datos personales. Entonces, aquí sí es importante que venga el nombre de la persona titular de los datos o bien su representante. De igual manera, es necesario e indispensable que adjunte algún documento con el que acredite su identidad. Llámese copia de su credencial para votar, cartilla, pasaporte, licencia, etc. Algún documento que les dé a ustedes la certeza de que quien está ejerciendo los derechos es el titular de esa información o bien es su representante. Y ya lo demás, pues es muy parecido. Me debe señalar qué derecho está ejerciendo, si es el derecho de acceso, si es el derecho de rectificación, de cancelación, de oposición o bien el de portabilidad. Entonces, ¿cómo vamos a identificar una u otra solicitud? Con los requisitos, ¿vale? Entonces, así. No sé si hasta ahí tengan alguna duda o algún comentario. Bueno, yo tengo una pregunta ahí, ¿quién propone la no competencia? Depende, miren, sí, aquí tenemos la no competencia en dos sentidos, es la no competencia total y la no competencia parcial. Entonces nos dice, bueno,
Si es una no competencia total, desde que se recibe la unidad, la solicitud de acceso a la unidad de transparencia, identifica que el sujeto obligado no tiene la información porque su normatividad no lo señala. Por ejemplo, esta que les mencioné, que les piden actas de sesión de cabildo, pues sí, pues nosotros no la generamos. Entonces, quien propone es la unidad de transparencia. Entonces, identificando de que no les compete, de que no la tienen. Pero si hay alguna duda de que digan, ay, es que no estoy segura de que sí la generamos o no la generamos, que a lo mejor tenga que ver ahí con alguna actividad, no sé, que más o menos se relacione con lo que hacen, la unidad lo que va a hacer es turnar esa solicitud a las áreas administrativas para descartar. Entonces, no, pues a mí no me compete, a mí tampoco me compete, a mí tampoco. Y todas van descartando, pues entonces ya con esas evidencias, igual la unidad de transparencia pues manda al comité para que el comité de transparencia ahora sí tenga la oportunidad con todas esas evidencias de decir, pues no la tenemos porque nuestra normatividad no señala, ningún área tiene esa función. Pero sí recae en la unidad. Bueno, gracias. Y otra es ¿cómo se accede al derecho de portabilidad? Ok. Derecho a portabilidad. El derecho a portabilidad es un derecho que van a tener todas las personas. Ejemplo, imaginemos que ahorita nosotros como parte del servicio público estamos dados de alta en el IMSS, ¿no? El Instituto Mexicano del Seguro Social. Por X razón, me cambio de trabajo, de centro de trabajo y ahora me corresponde ir al ISSSTE. Pero yo estoy en un tratamiento en el IMSS y entonces yo lo que voy a solicitar es la portabilidad de mis datos personales porque estoy en tratamiento, entonces para no iniciar de cero allá en el ISSSTE, solicito la portabilidad de mi expediente clínico en algún dispositivo y me lo llevo al ISSSTE. Entonces estoy ejerciendo ese derecho de portabilidad de mi expediente clínico de una institución a otra. Bueno, gracias. ¿Bien? De nada. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna otra duda o algún comentario? ¿Nada? Bueno, entonces, de esas preguntas o de esas solicitudes que nosotros recibamos como sujeto obligado, pues vamos a tener que dar atención. Y aquí ya depende, les decía, del contenido de esa solicitud para que nosotros vayamos dando atención y respondiendo esas solicitudes. Entonces, de las posibles respuestas que ustedes tienen en el sistema ante las solicitudes de acceso a la información pública son estas que ven en la pantalla. La no competencia de su sujeto obligado, ya vimos que esta no aparece en la normatividad, por lo tanto mi sujeto obligado pues jamás va a generar esa información, entonces no nos compete, ya sea que vayamos a clasificar información reservada o información confidencial, que solicitamos la prórroga, que es la ampliación de plazo, y la inexistencia de información. Este que ustedes ven marcado en rojo es porque en estas acciones debe haber la participación del comité de transparencia. Entonces, para que vayan identificando cuándo debe participar mi comité de transparencia. Entonces, esta le corresponde al comité. La información pública, esta se refiere a todas estas obligaciones que ya también identificamos. La información ya está publicada en nuestra página, está en la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es tomar el link a través del cual las personas pueden tener acceso y lo colocamos como respuesta. Ojo, hay que cerciorarse de que en realidad ese link abra a la información que nos están requiriendo. Si no es así, entonces pues busquemos el registro y le proporcionamos la información. La prevención a las solicitudes de acceso a la información es porque, ya les mencioné, la solicitud o el cuerpo de esa solicitud no es clara, no es entendible, no especifica, me genera duda, no sé exactamente qué es lo que quiere esa persona, entonces tenemos la posibilidad de hacerle esa prevención para que nos aporte más datos y nosotros estemos en condiciones de dar respuesta a su solicitud. Y la improcedencia de la solicitud de acceso a la información, esta improcedencia es una, porque esa persona se dirige a nosotros, es decir, expresa en su solicitud a lo mejor palabras altisonantes, groserías, no sé, algo que nos ofenda como institución, como personas. Entonces ahí le digo, a ver, espérame, te estás dirigiendo en tu solicitud de manera grosera, no procede tu solicitud. O puede ser que si esta solicitud la hicieron a través de Plataforma Nacional de Transparencia y no les arroja el acuse
de envío de la solicitud, pues le den enviar y entonces vamos a tener ahí, no sé, a lo mejor 5 o más solicitudes y entonces pues damos entrada a la primera y las demás le decimos no procede porque ya tenemos la misma solicitud, siempre y cuando sea de la misma persona solicitante pidiendo exactamente lo mismo, ¿sale? Entonces ahí pues entendemos que a lo mejor fue un error. Si cambia algo dentro de su solicitud o aunque sea la misma pregunta, pero cambia la persona solicitante, estamos hablando de otra solicitud, por lo tanto, hay que darle trámite a las dos. Entonces, ahí depende de cómo esté. Los plazos nos señala que la atención a las solicitudes de acceso a la información deben ser en el menor tiempo posible, que no rebase de 10 días hábiles, entonces ahí tenga mucho cuidado. La prevención, vamos a tener los primeros 5 días posteriores a la recepción de la solicitud y tenemos también 5 días para esperar la respuesta del solicitante. Ojo aquí, si bien me señala, tienes 5 días para hacer esa prevención, ojo, porque si yo me espero hasta el día 5, ya se me fueron 5 días de los 10 que me señala la ley. Entonces me dice, debes dar respuesta en el menor tiempo posible que no rebase de los 10 días hábiles. Entonces, si yo ya dije, bueno, pues voy a notificarle en el día 5, ya no cuento con 5. Aquí, si yo le notifico en el día 5, aquí se hace un corte y aquí vamos a esperar 5 días para que esa persona nos conteste. Si no contesta, la solicitud ahí finaliza sin responsabilidad para el sujeto obligado. Pero si contesta, a partir de ahí retomamos y ya solamente tendríamos 5 días para integrar y entregarle la respuesta, ¿sale? La no competencia del sujeto obligado, aquí nos señala, vamos a tener 3 días cuando la no competencia sea total. Entonces, aquí no vamos a hacer búsquedas de información porque obviamente ya sé que desde que recibo la solicitud ya identifiqué la no competencia. No me lleva a hacer ninguna búsqueda, por lo tanto, solamente voy a tener 3 días. Si la no competencia es parcial, es decir, de esa solicitud hay ciertas preguntas que sí le competen a mi sujeto obligado, nos vamos a estar a lo que establece el plazo de los 10 días, ¿vale? Entonces ahí depende mucho de qué tipo de no competencia. La ampliación de plazo, aquí recuerden, vamos a hacer uso de 5 días hábiles más, pero esta ampliación se la tenemos que notificar a la persona solicitante. Y aquí esto va a pasar al comité de transparencia y ojo, porque no tenemos los 10 días, aquí solamente tenemos 2 días para hacerle llegar el acuerdo en el cual el comité de transparencia nos está autorizando a hacer uso de esa ampliación de plazo. Entonces, ojo también con esto. Y nos señala que si, la ley de transparencia, que si la información ya está disponible en algún sitio, pues no nos va a llevar así a hacer tanta búsqueda porque ya tenemos perfectamente bien identificada dónde está la información. Y entonces aquí vamos a tener los 5 días hábiles de la notificación para indicarle en dónde puede consultar esos registros que pretende esa persona solicitar. De igual manera, si para obtener la información que pretende existe algún trámite o un procedimiento en particular, de igual manera tenemos solamente 5 días para decirle cómo debe hacer ese procedimiento para obtener la información que pretende, ¿sale? Entonces ahí que no se le vayan a ir esos plazos porque sí es importante que lo identifique. Ahora bien, hasta ahí ya vimos transparencia, derecho de acceso a la información. Sin embargo, también tienen ustedes, todos los sujetos obligados, tenemos que observar lo que establece la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Y en este sentido nos indica que vamos a tener que observar los principios y los deberes que están establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales. Recuerden, aquí ya estamos hablando de información que no es pública, información que le pertenece a personas físicas que son los titulares o las titulares de ese grupo de información. Y entonces aquí ya la Ley General de Protección de Datos Personales y así también la ley local, pues nos indica, observa en ese tratamiento que le des esa información, observa los principios y esos deberes. Los principios son diversos, creo que son 8 o 9 principios los que señala la Ley General. Uno de estos principios es, para poder tratar datos personales necesitas el consentimiento de la persona titular de los datos. Este consentimiento debe ser informado. Para que te otorguen el consentimiento, pues debes entonces decirle a esa persona titular de sus datos cómo vas a tratar su información. Y este principio de información nos lleva a que debemos implementar los avisos de privacidad. Esos avisos de privacidad deben existir en todo tratamiento de datos personales. De esta información que sometemos a tratamiento, debemos nosotros ahora implementar medidas de seguridad para evitar que esa información
pues a lo mejor tenga un tratamiento inadecuado y finalmente la persona titular de esos datos pues tenga o la sitúen en un estado de vulnerabilidad. Es decir, que se vulneren ahí sus derechos, que la pongamos en riesgo, no sé. Entonces, los responsables del tratamiento de la información somos nosotros, y entonces para eso debemos implementar todas estas medidas que nos señala la Ley de Protección de Datos Personales. Y entonces, les decía también que toda esta información, llámese de datos personales o bien de transparencia, de acceso a la información, nos va a llevar finalmente a que debemos tener una adecuada administración en nuestros archivos. En estos archivos, pues vamos integrando nuestros expedientes y entonces aquí, pues vamos a tener que trabajar con nuestro cuadro general de clasificación archivística, nuestro catálogo de disposición, la guía de archivo, los inventarios, nuestro programa, vamos a tener que redactar también o integrar nuestro índice de expedientes clasificados como reservados. Y entonces aquí, pues cada una de las áreas administrativas de nuestro sujeto obligado, pues debe nombrar a su responsable de archivo de trámite, que es la persona que va a coadyuvar, a colaborar con su área coordinadora de archivos para la integración de todos estos documentos. Entonces, en materia de archivos también tenemos ahí que dar cumplimiento a estos deberes y bueno, pues con esto estaríamos culminando la capacitación. No sé si tengan alguna duda, algún comentario que quieran externar. Con todo gusto los escuchamos y las escuchamos. Todo El claro. Buenas, material, buenas. Ah, perdón. sí, sí, hable, ahorita hablo yo. El material que expuso no nos pudiese proporcionar, licenciada. Sí, sin problema se los hacemos llegar. Ahí en el formulario que amablemente nos está ayudando Carlita a compartir, por favor, su registro es importante. Ahí registren su cuenta de correo electrónico y ahí les hago llegar el material. Claro, Gracias. ahí lo puso Carlita. Ahí está. ¿Alguien más que tenga alguna duda o algún comentario? Bueno, solo para agradecerle por la información que nos brindó, la atención y bueno, de hecho iba a ser la misma pregunta de si nos iban a compartir la presentación, pero bueno, ya dio respuesta, ¿no? Y, es el mismo formulario que dieron cuando inició la capacitación. Ujú. Es el Ah, mismo. ok. Si ya se registraron Ah, antes, ya con eso es suficiente. ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si no hay más, con eso estamos concluyendo la capacitación. Muchas gracias por la asistencia, por la participación. Y quiero pensar que aquí igual hay algunos, y no es que todos, que nos veremos el día de mañana también con otro tema y así vamos a estar toda la semana. ¿No? Muchas gracias. Sí, ¿no? Gracias. Mañana, perdón, Carlita, mañana qué tema es? Funciones de las áreas, ¿verdad? Funciones de las áreas administrativas y entonces aquí ya vamos a ver ya más en particular el comité de transparencia, la unidad de transparencia y por supuesto las áreas administrativas. ¿Vale? Bueno. Sí, mañana ese es el tema. Sí, gracias, Carlita. Bueno, si no hay más, muchísimas gracias nuevamente, que pasen una excelente tarde, feliz inicio de semana. Gracias, Per. Gracias. Gracias, Liga, hasta luego. Hasta luego, buen día, buena tarde ya. Muchas gracias por todo. Hasta luego.